Hola, 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 mis telenoveleros apasionados. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí en nuestro canal, ese rinconcito virtual que hemos construido juntos para celebrar nuestra adicción compartida por los dramas épicos, los romances prohibidos y esos villanos que, admitámoslo, disfrutamos odiar con fervor. Hoy abrochen sus cinturones, porque vamos a embarcarnos en un viaje directo al corazón de Turquía, esa tierra mágica donde el aroma del baklava recién horneado se mezcla con el sabor exquisito del té de manzana, y donde, por supuesto, nacen las telenovelas que nos roban el sueño y nos hacen suspirar hasta el amanecer. Si eres de los míos, un verdadero adicto a las telenovelas, seguramente ya has sucumbido, sin remedio, al hechizo irresistible de las producciones turcas. ¿Qué tienen de especial? Esa combinación única de paisajes que te dejan sin aliento, música conmovedora que te llega al alma, actores y actrices que parecen esculpidos por los dioses, y por supuesto, tramas intrincadas que te mantienen al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Es una fórmula irresistible, lo admito. Y si aún no te has aventurado en este universo de emociones intensas, no te preocupes ni un segundo. Porque hoy, precisamente hoy, te voy a presentar algunas joyas ocultas, tesoros telenoveleros que, te lo garantizo, te van a enganchar desde el primerísimo episodio. Prepárate para una sobredosis de drama, romance y pasión. Pero antes de sumergirnos de cabeza en este mar de emociones desbordantes, permítanme recordarles la importancia de unirse a nuestra gran familia telenovelerera. Así es. Los invito con el corazón en la mano, a que se suscriban a nuestro canal. Sí. Haz clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y, lo más importante, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí encontrarás de todo para el amante de las telenovelas, reseñas apasionadas, noticias jugosas, chismes picantes, teorías conspirativas que te harán explotar la cabeza. De todo, absolutamente todo. Así que ya lo sabes, únete a nuestra comunidad y comparte tu pasión con nosotros. Aquí todos hablamos el mismo idioma, el idioma del drama. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Dejemos de lado los preámbulos y preparemos nuestros corazones para descubrir secretos inconfesables y pasiones desbordantes que los dejarán sin aliento, preguntándose cómo han podido vivir tanto tiempo sin estas maravillas turcas. Nuestra primera parada en este tour telenovelerero es una producción que, sin duda, te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor incondicional, la lealtad a toda prueba y los límites que estamos dispuestos a cruzar por aquellos a quienes amamos. Hablamos, ni más ni menos, de amor eterno. Oh amor eterno. ¿Por dónde empiezo a desgranar esta joya? Esta historia, que te atrapa desde el primer minuto, nos presenta a Kemal, un joven ingeniero de extracción humilde, con un futuro prometedor, y Anian, una chica hermosa y privilegiada, proveniente de una familia de la alta sociedad de Estambul. Sus mundos aparentemente tan distantes, chocan de manera inesperada, dando origen a un amor puro e incondicional, un amor de esos que crees que solo existen en los cuentos de hadas. Pero la vida, como siempre, tiene otros planes, mucho más oscuros y retorcidos. El destino, cruel e implacable, los separa de la manera más dolorosa, y Nian se ve obligada, por circunstancias que no puede controlar, a casarse con Emir, un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con ella. Años después, el destino vuelve a entrelazar sus caminos. Kemal regresa a Estambul, convertido en un hombre rico y exitoso, con el corazón consumido por la sed de venganza, y por supuesto con la firme determinación de reconquistar a su amada Nian, aunque tenga que mover cielo y tierra para lograrlo. ¡Ay, ay, ay! La tensión es palpable desde el primer instante. La química entre los protagonistas es tan explosiva que casi se puede tocar, y la trama te mantiene en vilo, con el corazón en la garganta, hasta el último segundo. Prepárense para llorar a mares, porque esta telenovela es un verdadero torbellino de emociones, un viaje agridulce que te dejará marcado para siempre. Pero no se preocupen, que no todo en este viaje es drama desgarrador y lágrimas inconsolables. Ahora, para equilibrar la balanza, vamos a subir un poquito el tono y a inyectarle una dosis de optimismo a nuestra travesía, con una historia llena de intriga, misterio, momentos de tensión, y por supuesto, un toque de comedia que te sacará más de una sonrisa. Les hablo, damas y caballeros, de Erken Cikus. Esta es, sin duda alguna, una de mis favoritas. Aquí conocemos a Sanem, una joven soñadora, espontánea y un poco despistada, que vive en un barrio humilde de Estambul y trabaja en la tienda de ultramarinos de sus padres.
Un día su hermana, que trabaja en una importante agencia de publicidad, le consigue un trabajo en la misma empresa. Allí, en medio de reuniones creativas y sesiones de fotos glamorosas, Sanem conoce a Khan, un fotógrafo aventurero, carismático y apasionado por la naturaleza. Imagínense la explosión de personalidades. Al principio chocan constantemente protagonizando situaciones hilarantes, pero poco a poco, la atracción entre ellos se vuelve innegable, como un imán que los atrae sin remedio. Erkencikus es una telenovela fresca, divertida y llena de momentos adorables que te robarán el corazón. Los paisajes son espectaculares, la música es pegadiza y la química entre los protagonistas es, sencillamente, mágica. Ideal para pasar un buen rato, relajarte después de un día agotador y, de paso, enamorarte de la belleza de Turquía. Y hablando de paisajes espectaculares que te dejan sin aliento, no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de mencionar una telenovela que te transportará directamente a la Capadocia, esa región mágica de Turquía, con sus globos aerostáticos surcando el cielo al amanecer, sus formaciones rocosas que parecen sacadas de un cuento de hadas, y su atmósfera que te envuelve en un halo de misterio y romanticismo. Me refiero, por supuesto, a Erkay. Prepárense para un romance épico, un amor marcado por la venganza, los secretos familiares y las pasiones prohibidas. Erkay nos cuenta la historia de Reyyan, una joven inocente, bondadosa y de buen corazón, que se enamora perdidamente de Miran, un hombre misterioso, atractivo y con una mirada que te roba el alma. Sin embargo, su felicidad se ve truncada de la manera más cruel cuando descubre que Miran se ha acercado a ella solo para vengarse de su familia, por una antigua rencilla que se remonta a generaciones atrás. OMG. ¿Qué hará Reyyan? ¿Podrá perdonar a Miran por su traición? ¿Podrá el amor verdadero superar el odio ancestral? Erkay es una telenovela intensa con personajes complejos, llenos de matices, y una trama que te engancha desde el principio y no te suelta hasta el final. Los actores son excelentes, transmitiendo cada emoción con una intensidad arrolladora, y la fotografía es, sencillamente, impresionante. Un verdadero festín para los sentidos. Pero si lo que buscas es una historia más moderna, con personajes empoderados, que luchan por sus sueños y que transmiten un mensaje inspirador, te recomiendo, sin dudarlo un segundo, Senkalkapm. Esta telenovela nos presenta a Eda, una joven florista talentosa, independiente y con un espíritu indomable, que sueña con estudiar en el extranjero y convertirse en una arquitecta paisajista de renombre. Sin embargo, sus planes se ven frustrados de la manera más inesperada cuando Serkan, un exitoso y arrogante arquitecto, dueño de una importante empresa, le cancela su beca. Decidida a vengarse, Eda decide hacerle la vida imposible a Serkan, pero el destino, como siempre, tiene otros planes, mucho más divertidos y románticos. Obligados a fingir que están comprometidos, Eda y Serkan se verán envueltos en una serie de situaciones divertidas y románticas que pondrán a prueba su paciencia y los obligarán a replantearse sus prioridades. Poco a poco, la atracción entre ellos se vuelve innegable, como una fuerza de la naturaleza que no pueden controlar. Senkalkapm es una telenovela fresca, moderna y con un toque de comedia romántica que te hará reír a carcajadas. Los personajes son entrañables y la trama te dejará con una sonrisa en el rostro. Ideal para verla con amigas, disfrutar de una tarde de palomitas y suspirar por el amor verdadero. Ahora, si lo que te gusta son las historias de época, con vestuarios lujosos que te deslumbran, palacios impresionantes que te transportan a otro mundo y romances prohibidos que te roban el aliento, no puedes perderte. Mutese MYZYL. Esta es una telenovela histórica épica que te transportará directamente al corazón del Imperio Otomano. Mutese MYZYL nos cuenta la historia de Hürrem Sultán, una joven esclava de origen ucraniano que gracias a su inteligencia, su astucia y su belleza, se convierte en la esposa más poderosa del sultán Suleimán el Magnífico. A través de su ingenio y su ambición desmedida, Hürrem logra ascender en la corte otomana y convertirse en una figura clave en la política del imperio, desafiando las convenciones sociales y enfrentándose a sus enemigos con valentía. Esta telenovela es una verdadera joya visual. Los decorados son impresionantes, el vestuario es exquisito y la trama está llena de intriga, romance y drama. Prepárense para sumergirse en un mundo de poder, ambición, pasión y traición. Y para finalizar este recorrido por las telenovelas turcas que te robarán el corazón, les quiero recomendar una historia que te hará reflexionar sobre la familia, el perdón, la redención y los lazos que nos unen a pesar de las circunstancias.
Se trata de Ierde. Prepárense para un thriller psicológico que los dejará sin aliento. Ierde nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños, después de que su padre es encarcelado injustamente. Años después el destino los vuelve a unir, pero de la manera más inesperada. Sarp se convierte en un policía infiltrado en la mafia, mientras que Umut es adoptado por un jefe criminal. Sin saber que son hermanos, Sarp y Umut se enfrentan en una guerra sin cuartel, poniendo a prueba su lealtad, su valentía y su capacidad de perdonar. Ierde es una telenovela intensa llena de acción, suspenso y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. Los personajes son complejos con pasados oscuros y motivaciones ambiguas, y la trama te mantiene en vilo hasta el último episodio. Prepárense para morderse las uñas, sufrir de insomnio y no poder dejar de pensar en esta historia. Y bien, mis queridos telenoveleros, hemos llegado al final de este apasionante viaje por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan encontrado alguna historia que les llame la atención y despierte su curiosidad. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que Turquía tiene para ofrecer. Así que anímense a explorar, investigar y descubrir sus propias pasiones. Hemos hablado de amores eternos, de venganzas implacables, de romances en la Capadocia, de sueños de floristerías, de imperios magníficos y de hermanos separados por el destino. Todas estas historias tienen algo en común: nos atrapan, nos emocionan, nos hacen reír, nos hacen llorar y nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la condición humana. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas telenovelas que les roben el corazón. Recuerden que su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las telenovelas turcas. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen en los comentarios cuál de estas telenovelas les ha llamado más la atención, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir con nosotros. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y si ya has visto alguna de estas telenovelas, cuéntame qué te pareció. Me muero por saber. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni un solo vídeo con las últimas novedades, reseñas y chismes del mundo de las telenovelas. Vamos, anímate y únete a nuestra comunidad. Así que ya lo saben, mis queridos telenoveleros, hasta la próxima aventura telenovelesca. Los quiero. Chao, chao.